Dicen que el corazón roto es como un reloj destrozado, sigue marcando el mismo segundo una y otra vez, como si el dolor se negara a dejar de latir. Hoy mi reloj interior se incrustó en el 3:47, el instante en que todo se derrumbó y descubrí el secreto que marcó mi vida. Arrancó todo una tarde de sábado, cuando creí que las sonrisas de Laura eran tan naturales como respirar. Íbamos por la calle, tomados de la mano, y su risa hacía vibrar mi pecho como una bocanada de aire fresco. Pero en un café de esquina, la vi, Raquel, con sus pestañas largas y esa forma de mirarme que de pronto empezó a doler. No era un simple hola, era un código que yo no comprendía, un aviso de que algo estaba fuera de lugar. Ese instante me clavó un hielo en la garganta. Cuando regresé a casa, el silencio era solo ruido. Las paredes parecían haberse hecho más pequeñas, yo más pesado. Laura contestó al teléfono con una voz extraña, la de Ada. Me dijo que iría a hacer unas compras, que volvía en un rato. Yo, confiado, me quedé inmóvil en el sofá, pensando que el mundo seguía su curso. Pero mi intuición me quemaba la piel. Sentí un nudo en el estómago, me negué a sentarme, me obligué a vagar por el departamento como si buscara una pieza perdida de un rompecabezas imposible. Un correo en su bandeja de entrada apareció de repente en mi mente. No era mío, nunca había entrado a su correo, pero algo me dijo, revisa. Con dedos temblorosos abrí la app, y ahí, en un hilo de mensajes, hallé la fecha de un encuentro reciente con alguien cuyo nombre no era el mío. Cada letra de esos correos me dolía como un diente podrido. Había risas registradas, planes en voz alta, fotos borrosas de un abrazo que imaginé mío. Fue un puñetazo sin avisar. Salí a la calle con el teléfono en la mano, sin rumbo. Cada rostro ajeno que cruzaba me recordaba la traición. Pasé por aquella plaza donde el día antes nos besamos bajo un rosal, y ahora las flores lucían agrias, marchitas. Me arrodillé un segundo en el bordillo, sentí ganas de gritar, de romper algo. Pero el ruido de los autos me devolvió a la cordura. No podía ser un accidente, era una herida profunda, tallada con sutil crueldad. Decidí enfrentarla a esa misma noche. La encontré en el sofá, con el brillo rojizo del atardecer filtrándose por la ventana. Su cara se tornó pálida cuando me vio entrar. Levanté el teléfono y mostré la pantalla sin mediar palabra. El silencio entre nosotros retumbó más fuerte que cualquier grito. Sus ojos danzaron entre culpabilidad y furia contenida. No entendía nada. ¿Aquel encuentro había sido una simple amistad? ¿Un error? No quería excusas, quería la verdad desnuda. Entonces empezó la confesión a medias. No buscaba hacerte daño, fue algo que pasó. Cada frase suya sonaba hueca, pero fue una bala en mi pecho cuando usó la palabra estúpido para describir mis sospechas. Sentí un vértigo que me obligó a apoyarme en la pared. Me dolían las costillas, me dolía la idea de querer creerla. Su voz, de pronto, se tornó suave. Te quiero, de verdad. Esa contradicción me atravesó como un puñal. No sabía si mataba mi amor o mi esperanza. Quise huir, desaparecer. En el pasillo, las luces se encendían y apagaban en mi mente. Cada bombilla, un latido acelerado. Recordé a mi madre decirme cuando niño que las heridas emocionales tardan en cicatrizar porque no hay vendaje que las contenga. Me di cuenta de que todavía amaba a la persona que, sin querer, me estaba desangrando. Esa paradoja me retorcía el estómago. Volví al salón y la encontré llorando. Sus lágrimas eran un espejo de las mías, pero no sanaban nada. Me acerqué despacio y, en lugar de consolarla, le aparté la cara con la mano. Me sorprendo admitiéndolo. Quise que me odiara, quería que su culpa fuera tan grande que no pudiera mirarme más a los ojos. No me toques, susurré, y el eco de mis palabras retumbó en el cuarto. Y ahí me quedé, de pie, con el corazón latiendo al ritmo de un reloj que se negaba a avanzar. La distancia entre nosotros se volvió un abismo. No sabía si quedarme o irme, la culpa y el rencor me debatían más feroz que dos gladiadores. Nadie me enseñó a lidiar con la traición que duele en la piel, que te deja cojeando en medio de una vida que creías firme. Termina la noche, y la casa parece más fría que nunca. La única certeza es el dolor latente, como un imán que no me suelta. Mañana tendré que decidir si trato de recomponer las manecillas o rompo el reloj para siempre. Pero, antes de dormir, una pregunta recorre mi cabeza sin descanso. ¿Puede el amor sobrevivir a una mentira tejida con hilos de traición? Y solo al pensar en eso,
Algo dentro de mí se quebró en 1000 pedazos, dejándome esperando, atado al tic-tac de un destino incierto. A la mañana siguiente, desperté con la garganta seca y la cabeza embotada, como si hubiera pasado la noche entera gritando sin voz. El sol se colaba a través de las cortinas, marcando motas de polvo en el aire, mientras yo me quedaba inmóvil en la cama, sintiendo el vacío que Laura había dejado a mi lado. Cada pulso de mi corazón me recordaba el desastre que me había regalado la noche anterior. Me levanté casi sin pensar, arrastrando los pies hacia la cocina. La cafetera silbaba y dejaba escapar un aroma amargo que hoy no parecía suficiente para sacarme de aquel pozo. Tomé la taza tembloroso, contemplando el vapor como si pudiera disolver mi culpa. Entonces, mis ojos se fijaron en el recibo del café. Allí estaba escrito Raquel y tú en la nota de pago compartido. Sentí un golpe seco en el pecho, como si la traición se repitiera en eco. Decidí salir a correr para intentar soltar esa angustia, pero apenas di 2 pasos sentí una punzada en el costado, como si un cuchillo invisible se clavara en mi costilla. Me detuve frente al espejo de la entrada y vi mi reflejo, ojeras redondas, mirada perdida, labio tembloroso. ¿En qué momento me había convertido en un extraño para mí mismo? Me froté la cara y me obligué a pisar la calle. La brisa matutina traía el rumor de la ciudad despertando. Los vendedores ambulantes preparaban sus puestos, el tráfico empezaba a renquear. Cada paso era un desafío, cada desconocido a mi alrededor llevaba historias felices, rutinarias, ajenas a mi caos interior. Corrí sin rumbo, esquivando autos, sintiendo el asfalto vibrar bajo mis tenis desgastados. Unos niños jugaban en un parque, sus risas me taladraron el silencio dentro de mí. Quise gritarles que pararan, que su alegría me dolía, pero solo seguí corriendo. Al exprimir el teléfono, vi el nombre de mi mejor amigo, Jorge, marcado en rojo por mis mensajes no respondidos. ¿Estás bien? Llama a... Hice una llamada temblorosa. Él respondió al segundo timbrazo, con esa voz energética que siempre me devolvía a la realidad. Me preguntó qué pasaba y, sin él pedírselo, las palabras brotaron como ríos helados. Le conté todo, sin detenerme, dejando salir la rabia, la confusión, la vergüenza. Escucharlo callado al otro lado me hizo sentir menos solo, pero también más expuesto. Vamos por una cerveza, ven a mi casa, dijo él con esa firmeza de amigo de siempre. Acepté, aunque sabía que la cerveza no recompondría mi corazón roto. Cuando llegué, Jorge estaba en la puerta, con una playera vieja y esa sonrisa de complicidad que no sirve de nada cuando el mundo te quiebra. Nos acomodamos en el sillón, al lado de una mesa llena de botellas vacías. No era fiesta, sino refugio. Hablamos sin hablar. El televisor emitía un partido de fútbol que ninguno seguía. Apenas bebía un sorbo, mientras mi mente repasaba cada detalle. La forma en que Laura acariciaba el cabello de Raquel en las fotos, el crujir de sus risas juntos, la falsa tranquilidad que escondía un infierno. Sentía que mi corazón se encogía con cada trago. El alcohol no era bálsamo, sino combustible para el incendio dentro de mí. De pronto, Jorge cambió el tono. ¿Y si la enfrentas de verdad? Le pides que te cuente todo, sin evasivas. Asentí, pero algo se retorció en mi garganta. No era solo la verdad lo que temía, sino lo que vendría después. ¿Aceptar su mentira como parte del precio del amor? ¿Rechazarla y armarme de valor para caminar solo? Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Laura. Tenemos que hablar. Un escalofrío me recorrió. Dejé la botella sobre la mesa y me levanté con torpeza. Volví a casa con la luz del atardecer pintando las calles de un naranja triste. Cada semáforo se enfrentaba a mis pasos lentos, como si el mundo supiera que yo ya no encajaba en su engranaje. Antes de entrar, me detuve en la banqueta, cerré los ojos y respiré hondo. Traté de encontrar un punto fijo en mi mente, algo que me recordara quién era antes de descubrir la mentira, antes de sentarme en aquel café con ella, confiado y despreocupado. Al abrir la puerta, noté el ambiente cargado. Laura estaba de pie frente a la ventana, la espalda recta, la cabeza erguida. Esa altivez me dolió tanto como su traición. Me miró sin expresión, con los ojos hinchados de un llanto reciente. Primero, quiero que me escuches sin interrumpir, dijo. Asentí en silencio y me senté en la punta del sillón. Empezó a hablar. Dijo que todo había comenzado meses atrás, en un momento en que yo estaba ausente, concentrado en mi trabajo, en mis propias inseguridades. Admitió que su búsqueda de cariño la llevó a refugiarse en alguien que le escuchaba sin juzgarla,
en alguien que la hacía sentir viva. Cada palabra suya era una gota de agua fría. Confesó manipulaciones pequeñas, comentarios sutiles sobre lo aburrido que yo era, y aquellas más evidentes, invitaciones a salir a escondidas, promesas vacías. Se inventó justificaciones de celos, de carencia emocional, de viejas heridas que supuestamente yo debía entender sin preguntar. La escuché, pero el dolor me impedía entenderla. Pensé en mis propias fallas, mis silencios, mi euforia por el trabajo, mi descuido de sus mensajes, mis inseguridades que sabía yo mismo que la ahogaban. El espejo me devolvía a un hombre contradictorio, culpable por no haber notado su dolor, pero furioso por no merecer la traición. Cuando terminó, todo era un ruido abrumador, las vallas en mi mente crujían, las paredes parecían cerrarse. Laura dio un paso hacia mí, con la voz quebrada: «Te pido perdón, pero no sé si puedo recuperarte». Aquel perdón me clavó un pincho de dolor. Quise gritar: «No me pidas perdón», pero saqué fuerzas para controlar mi voz. Me levanté y salí, dejándola allí. Afuera, la noche ya cubría la ciudad con su manto de neón y bocinas lejanas. Caminé sin rumbo otra vez, sosteniendo un silencio que quemaba más que 1000 reproches. Sentí las lágrimas caer, solitarias, sin consuelo. La calle se abrió a mi paso, y comprendí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Mientras avanzaba, escuché mi propia respiración profunda y supe que, de alguna forma, esa revelación era también un punto de inflexión. Podía elegir la monstruosidad de la rabia o dar un paso hacia la reconstrucción, aunque no supiera cómo. Fue entonces cuando, en medio de la oscuridad, un parpadeo de luz en una vitrina llamó mi atención, un espejo pequeño que reflejó mi imagen rota. Y, por primera vez, vi en mis ojos la decisión de enfrentarme a mí mismo, sin miedo. Al alejarme, la vívida luz de la ciudad contrastó con mi sombra alargada sobre el pavimento. Y me pregunté: ¿estaré dispuesto a encontrar perdón dentro de la culpa o seguiré atrapado en este laberinto de espejos rotos? La respuesta aún no la encuentro, pero sé que el próximo paso definirá si salgo de este túnel o me pierdo para siempre. Desperté con el cuerpo rígido, la mandíbula tan apretada que juraría haberla lastimado al apretar los dientes toda la noche. Me froté los ojos y vi mi reflejo en el vidrio de la ventana, una silueta cansada, con los hombros caídos, sosteniendo el peso de un secreto que yo mismo había inventado con mis dudas. Sentí que la garganta me ardía, pero me obligué a bajar de la cama con determinación. Hoy no soportaría otro día inmóvil. Salí al pasillo, y el pasillo parecía alargarse como un túnel sin fin. Cada paso era una batalla contra el eco de las voces que me susurraban: «No podrás superar esto». Tomé un vaso de agua en la cocina y me quedé mirando la pared, tratando de encontrar consuelo en el vacío. La casa, sin Laura, tenía el silencio de un ataúd. Sentí escalofríos. Poco después, mi teléfono vibró de nuevo. Era mamá, enviando un mensaje. «¿Cómo te sientes, hijo?», decía. El dolor más profundo no se compartía en emojis, pero respondí con un aquí, intentando recomponerme. Sabía que no era sincero, yo no estaba recomponiéndome, me estaba desmoronando. Cerré los ojos y vi flasazos de nuestra infancia, ella arreglando mis muñecas rotas, yo rodeándola de abrazos. La culpa me invadió porque había descuidado ese amor incondicional mientras perseguía un ideal de pareja perfecta que se desmoronó en pedazos. Decidí salir, aunque no tenía destino. Caminar me ayudaba a respirar. Crucé una avenida principal y, sin pensar, entré a la librería de siempre, esa donde comprábamos novelas los dos. Al entrar, el olor a papel antiguo y café recién molido me devolvió a tardes de lectura compartida. Me detuve junto a la sección de poesía y toqué el lomo de un libro que ella me regaló hace años. Descubrí una dedicatoria: «Para mi cómplice de sueños, hoy y siempre». Esa frase me atravesó. ¿Hasta cuándo podríamos ser cómplices si uno de los dos había tejido mentiras a nuestras espaldas? Sin darme cuenta, mis ojos buscaron la sección de autoayuda. Tomas de psicología y superación personal se alineaban como centinelas dispuestos a darme respuestas casi mágicas. Tomé uno al azar: «Sanar tras la traición». Abrí el primer capítulo y leí en voz baja: «La herida más profunda no es la que inflige el otro, sino la que deja tu propio juicio». Casi solté un sollozo allí mismo. Cerré el libro con furia y lo dejé caer sobre la mesa de ofertas. «¡Qué tontería!», murmuré, pero la frase me rodeaba como humo. Salí de la librería con la bolsa vacía de autoayuda y caminé hacia el metro. Bajé las escaleras lentamente,
sintiendo el zumbido de los cables eléctricos y el rumor de las conversaciones ajenas, planes de fin de semana, risas, quejas de jefes. Todo sonaba tan trivial y a la vez tan lejano. Me colé en el vagón lleno de gente que apenas me rozaba. Sin embargo, sentí cada contacto como una chispa en la piel. Mi pecho oprimido ansiaba un desahogo, pero me obligué a quedarme quieto. Esa tarde, encontré un parque casi vacío. Me senté en un banco y dejé que el aire se colara entre mis pulmones. Miré un árbol otoñal, con hojas amarillas que caían suavemente. Pensé que la vida era así, momentos de plenitud seguidos de inevitables ciclos de decadencia. ¿Podría renacer de mis propias cenizas? La idea me pareció tan hermosa como dolorosa. De pronto, una voz suave detrás de mí interrumpió mis pensamientos. ¿Te encuentras bien? Era una mujer mayor, con cabello canoso recogido en un moño, sosteniendo un perro pequeño con mirada dulce. El perro meneó la cola y se acercó. Sonreí débilmente y dije, aquí, tratando de recomponerme. Ella asintió, como si entendiera sin preguntar demasiado. A veces comparto mis penas con mi compañero peludo, dijo, señalándolo. Me sentí extraño, casi avergonzado de mostrar mi vulnerabilidad. Pero algo en su tono me dio permiso para hablar. Le conté mi historia en un susurro, engaño, rabia, culpa, miedo. La mujer asintió y acarició al perrito. La vida nos arranca pedazos para enseñarnos a sanar de otra forma, comentó. No era frase de autoayuda barata, había detrás un susurro de experiencia. La miré a los ojos y, por un instante, sentí un atisbo de alivio, no estaba solo en ese dolor infernal. Me levanté con el corazón palpitando más suave. Agradecí su compañía fugaz y continué mi camino de regreso. Al salir del parque, el cielo se tiñó de un matiz rosado. Por primera vez en días, el dolor no se sintió tan denso, era punzante, sí, pero había un hueco de esperanza. Pensé en Laura y en mi propia fragilidad. Quizá, para sanar, no debía buscar respuestas en otros, sino en acciones pequeñas, aceptar mis fallas, perdonarme por dudar, enfrentar la verdad sin huir. Caminé de nuevo hacia mi casa, cargando ese peso, pero algo había cambiado, la herida no se cerraba, pero dejaba de supurar con cada paso sincero. Llegué al departamento y me detuve en la puerta. Respiré hondo y, antes de entrar, me prometí enfrentar mis sombras sin esconderme en excusas. Puse la mano en el picaporte, sabiendo que, detrás de esa puerta, la próxima batalla, la más difícil, recién comenzaría. Y con ese pensamiento, giré la perilla, dispuesto a escribir el siguiente capítulo de mi vida, aunque aún no supiera cómo cerrar heridas tan profundas. Abrí la puerta con la mano temblorosa, como quien entra a un ring luego de varios asaltos. La casa olía igual, pero yo ya no era el mismo. Laura estaba apoyada en el marco de la cocina, con la mirada baja y los hombros tensos, como si tratara de imitar mis nervios. Nada de manuales de autoayuda, solo dos cuerpos a punto de estallar. El aire entre nosotros se sentía eléctrico. Arranqué con voz grave, sin rodeos. Necesito saber si esto tiene arreglo o si ya estás tan rota como yo. Sus ojos buscaron los míos con miedo y un dejo de culpa. Me acerqué despacio, midiendo cada paso, consciente de que el menor movimiento podría detonar un grito. No puedo vivir con la duda de que todo fue un error o la peor de las traiciones, dije, y el silencio respondió más fuerte que cualquier acusación. Ella alzó la vista y por primera vez vi en su rostro una decisión firme, no solo arrepentimiento. Sé que te hice daño, y no espero que lo olvides. Pero aún siento algo muy profundo por ti, y no quiero perdernos. Al escuchar aún siento, parte de mí deseó creerle, mientras otra parte chorreaba rabia. Sentí la furia acercarse como un torbellino, pero también, detrás de ella, una chispa diminuta de esperanza, o quizás de miedo. Le pedí que me contara cada detalle, sin eufemismos, quién, cuándo, cómo. Cada palabra era una cuchillada que se incrustaba en mi pecho, pero también era la purga de un veneno que me consumía. Me confesó que, hace meses, había encontrado en Raquel un oído complaciente, que hubo besos, reproches contra mí y promesas que ella misma admitía que no debía haber hecho. Cada línea de su voz se desgranaba con dolor, y yo la escuchaba con la mandíbula hecha un nudo. Cuando terminó, el silencio volvió a inundarnos. Tomé aire y le dije, no sé si esto es amor o egoísmo. No sé si me amas o si temes perder tu zona de confort. Sentía mis propias palabras retorcerse en mi garganta.
Ella bajó la mirada y, sin verme, susurró, ambas cosas. Esa brutal honestidad me reventó por dentro. ¿Cómo perdonar a alguien que confiesa su cobardía? De pronto, el teléfono vibró con un mensaje de Raquel. ¿Podemos hablar? Necesitamos aclarar esto. Sentí un estallido de rabia, los fantasmas del pasado acechando de nuevo. Saqué el móvil, la pantalla dividida entre dos miradas, Laura frente a mí, y aquel chat invitándome a más revelaciones. En ese instante, tuve la certeza de que la traición no era solo suya, también me había traicionado a mí mismo por no establecer límites, por no escuchar mis propias sospechas antes de convertirlas en abismo. Sin pensar, respondí al mensaje con un frío no. Miré a Laura, con los ojos ardiendo y la voz quebrada. Esto lo resolvemos tú y yo. Quiero saber si seguimos juntos o si debo marcharme ahora. Ella asintió, las lágrimas surcando sus mejillas, brillando bajo la luz amarilla del techo. Hubo un instante en que ambos nos rozamos las manos, como buscando un puente para no caer. En vez de consuelo, la siguiente pregunta que brotó en mi mente fue implacable. ¿Estás dispuesta a luchar por esto, a enfrentar tu culpa, tu vergüenza, tus debilidades? Su mirada se llenó de determinación. Sí. Pero esa palabra quedó flotando en un abismo. ¿Sería suficiente la voluntad para sobrevivir al terremoto que acabábamos de desatar? Decidí proponer algo radical. Necesitamos espacio, asesoría, tiempo. Yo iré a terapia. Tú también. Y nos veremos en 2 semanas para hablar de lo que hayamos descubierto de nosotros mismos. Ella tragó saliva y aceptó con un hilo de voz. Esa tregua sonó a última carta, a un tablero en el que cada pieza podía salvarnos o aplastarnos. Antes de que pudiera agregar nada más, sonó el timbre. Mi corazón se atragantó. ¿Quién será ahora?, pregunté con voz ronca. Laura negó con la cabeza, desconcertada. Nos quedamos inmóviles frente a la puerta, como soldados en pausa antes del último asalto. Y ahí, con la puerta entreabierta y el chasquido del cerrojo resonando en mis oídos, supe que nuestro destino pendía de un hilo frágil. El siguiente visitante definiría si la reconstrucción era posible o si el laberinto de engaños nos tragaba para siempre. El eco del timbre retumbó en el pecho como un disparo inesperado. Estábamos frente a la puerta, ella aferrando su cartera y yo con la mano congelada en el pomo. El espacio entre nosotros se sentía tan tenue como un alambre de púas. «Voy yo», murmuró Laura con voz temblorosa, apoyando un pie adelante. Inhalé con fuerza y lo vi. En el umbral estaba Raquel, su rostro envuelto en dudas y una ligera rigidez en los hombros que delataba culpa y determinación. «Hola», dijo con un tono bajo, apenas un suspiro. Sus ojos recorrieron mi cara y luego se posaron en los de Laura. La atmósfera en el vestíbulo se volvió densa, un triángulo de miradas cargadas de reproche y expectación. No esperaba esto. Había convencido a Laura de que Raquel no tenía por qué volver a aparecer, de que era un capítulo cerrado. Ahora, allí estaba, irrumpiendo como un viento helado. Raquel levantó la barbilla y añadió, «Gracias por recibirme, sé que no fue mi lugar, pero tengo que aclarar algo». Su voz era firme, pero traicionaba un temblor de inseguridad. Ni un paso dentro, ni una explicación previa, solo una petición de diálogo. Laura encogió los hombros y la invitó a pasar con un gesto forzado. Yo retrocedí un par de metros, sintiendo que ambos cuerpos, el de mi novia y el de su confidente infiel, compartían un mismo espacio que ahora me excluía. El silencio se prolongó, pesado, y la luz amarilla del pasillo resaltó cada arruga de tensión en sus frentes. Raquel se acomodó la chaqueta y buscó mis ojos. «Quiero pedirte perdón, a ti también. Sé que mi presencia solo reaviva el dolor, pero hay algo que debes saber antes de tomar cualquier decisión definitiva». Mi pulso se aceleró. ¿Qué otro secreto guardaba? ¿Más fotografías, más mensajes, más verdades ocultas? Laura apretó los labios y me lanzó una mirada llena de pavor contenido, como si yo fuera el juez y ella la acusada. Di un paso adelante, incapaz de quedarme afuera mientras se dirimía mi verdad. «Habla», ordené con voz rasposa. Raquel tragó saliva y, con la mano temblorosa, sacó su teléfono. «Hay un mensaje», dijo, deslizando la pantalla hacia nosotros. «No es de tú ni de Laura, pero tiene que ver con los dos». Percibí un escalofrío recorrer mi nuca. La pantalla mostraba un fragmento de chat con alguien llamado S. El texto decía, «Todo listo para esta noche. Nos vemos a las 9. No hay vuelta atrás».
No había hora, no había día, solo un testimonio de algo planificado, algo que posiblemente implicaba a Laura y a Raquel conspirando en la sombra. La sangre se me congeló. ¿Quién es ese?, pregunté secamente. Raquel desvió la mirada. Laura, pálida, balbuceó. Yo, te puedo explicar. Pero la palabra quedó atascada en su garganta. Ese es, insistí, dispuesto a descifrar aquella firma enigmática. Ella se tragó un sollozo y dejó caer la cabeza. Él, era alguien con quien empecé a hablar después de conocerte tú. No planeaba realmente, no sé. Su voz se quebró en un hilo. Una ocasión más, su verdad se desplegaba como un abanico de cristales afilados. Cada pliegue de su relato era un dolor que se clavaba en mi pecho. ¿Otra relación? ¿Otro engaño? Raquel, entretanto, permanecía en silencio, con los ojos llenos de remordimiento. Aquella confirmación de un tercero en discordia era como un nuevo golpe en la mandíbula. Mi mente dio un vuelco y el aire pareció faltar. Pasaron unos segundos que me parecieron horas. El reloj interno de mi dolor se detuvo en 9, la misma hora del mensaje. Miré el móvil que ella sostenía con manos temblorosas y supe que mi mundo se desmoronaba de nuevo. La idea de reconstrucción, de terapia, de perdón, todo voló en pedazos ante la señal de un nuevo engaño. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando asirme a algo firme, a una certeza mínima. Pero no hallé nada, solo las sombras de mis propias inseguridades y la certeza de que cada pieza del rompecabezas guardaba una nueva trampa. Abrí los párpados y sentí rabia, tristeza y la punzada de un miedo absoluto. ¿Habría más secretos que encontrara si seguía hurgando? ¿O ya no quedaba nada real, solo mentiras fragmentadas? La tensión alcanzó un punto en que la respiración parecía un electrocardiograma al borde del colapso. ¿Me mentiste otra vez?, pregunté, y mi voz sonó tan rota como mi corazón. Laura negó con la cabeza mientras un temblor recorrió su cuerpo. No, no te mentí. Esto, no ha sido como tú crees. Pero sus palabras ya carecían de fuerza. El silencio invadió de nuevo la habitación. 3 personas, un triángulo imposible, 2 mujeres enfrentadas en mi vida y yo, el epicentro de cada falla. Las manos me sudaban y la mandíbula me dolía de apretar los dientes. Sabía que las decisiones que tomara en ese instante definirían no solo mi relación, sino mi dignidad y mi futuro emocional. Mientras contemplaba aquel círculo de culpas y motivos ocultos, la puerta del pasillo crujió tras nosotros. Alguien más había entrado a ese escenario de tensión. Una sombra alta se recortó en el marco. Mi pulso dio un vuelco. Entonces, una voz nueva, profunda y grave, dijo mi nombre con propiedad. Y mi mundo se partió en 2 otra vez. La voz retumbó contra las paredes como un trueno contenido. Alex. Miré hacia el pasillo y, bajo la luz mortecina, apareció Marcos, mi hermano mayor, con el semblante pétreo y los puños apretados. El peso de su presencia se sintió inmediato, como si el aire en el cuarto se volviera más denso. Nunca pensé que él entraría a este infierno emocional que yo mismo había desatado. Él avanzó sin prisa, cada paso resonando en el suelo de madera. Laura y Raquel retrocedieron instintivamente, y yo quedé clavado en un punto medio, con el corazón a 1000 por hora. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó con furia contenida, pero la voz le temblaba. Vi su mandíbula tensarse, recordé cómo solía ser mi protector cuando éramos niños, pero ahora su mirada estaba llena de reproche. Me dejó el silencio como respuesta y giró hacia Laura, con la mirada acusadora. ¿Es esto cierto, otra? Ella tragó saliva y asintió, apenas. Entonces, Marcos se volteó hacia mí y sus palabras cayeron con dureza. ¿Y tú qué has hecho, Alex? Dejar que te pasen por encima, creer en todo sin defenderte. Sus ojos se clavaron en los míos. Sentí que me desangraba por dentro, expuesto ante mi propia familia. En ese instante, las piezas del rompecabezas encajaron con dolor. Mi hermano llevaba tiempo sospechando, tratando de protegerme, pero yo había ignorado sus advertencias por miedo a parecer desconfiado. Ahora la culpa me nublaba la vista. No lo vi venir, musité, y la voz me traicionó. Marcos miró a Raquel, luego regresó a Laura. Tú prometiste detenerte. Dijiste que estabas confundida, pero respetarías lo nuestro. Su tono era un filo, y ella bajó la cabeza. La tensión se volvió insoportable. Lo supe entonces, en esta guerra de engaños, ninguno de los bandos era inocente. Sin mediar aviso, Marcos añadió,
Y hay algo más que debes saber, Alex. Mi mente dio un vuelco. ¿Otra bomba ocultándose en la penumbra? La noche antes de tu enfrentamiento con Laura, yo recibí un paquete. Caminó hacia una mesa lateral, sacó un sobre manila y lo abrió con guantes de látex que aparecieron de la nada. De su interior extrajo fotografías, tomas furtivas de Laura y Raquel, sí, pero también de un hombre desconocido saliendo de tu apartamento después de las 9 de la noche. El hombre tenía rasgos parecidos a mí, pero llevaba barba oscura y una chaqueta de cuero. Mi respiración se detuvo al ver las imágenes. ¿Quién es este tipo?, pregunté, la voz casi un susurro. Marcos no respondió de inmediato. En cambio, colocó las fotos una a una sobre la mesa, con cuidado casi ritual. Al final, señaló la última, el desconocido mirando hacia la cámara con una sonrisa irónica, apoyándose contra tu coche. Es tu doble, dijo con sencillez que sonó como un disparo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Un doble? ¿Un impostor? Mi cabeza daba vueltas. Laura y Raquel se miraron, turbadas, sin entender del todo. Yo traté de retener una certeza, siempre confié en mis sentidos, en mi memoria, en mi historia. Ahora, la realidad se fragmentaba en 1000 pedazos extraños. Marcos respiró hondo y añadió, no he investigado todo, pero esto no es solo un triángulo amoroso. Hay alguien jugando un juego peligroso con tu vida y la de ellas. Tienes que saber quién eres en verdad y quién es ese otro que finge ser tú. Mis manos temblaban al rozar las fotos. Todo el drama de engaños, secretos y traiciones tomaba un giro que no vi venir. Miré a mi alrededor, Laura con lágrimas retenidas, Raquel pálida como un fantasma, mi hermano firme junto a mí. Sentí el vértigo de lo desconocido trepar por mi columna. Cada mentira que creí, cada duda que alimenté, cada reconciliación a medias, todo quedaba arrinconado por la certeza de que alguien más movía los hilos. Mi voz temblorosa apenas emergió. ¿Cómo es posible? Marcos no contestó. En cambio, recogió las fotografías con cuidado y las guardó en el sobre manila. Cerró el sobre y me lo extendió. Descubre quién está detrás de esto, Alex. Antes de que sea demasiado tarde. Sentí la presión del sobre en mi mano, una carga tangible de un secreto mayor que todas mis miserias anteriores. El cuarto quedó en silencio, con una tensión tan densa que rozaba lo físico. Afuera, el reloj marcó una hora que nunca olvidaré, como si el tiempo empezara a contar hacia un peligro inminente. Y mientras el sobrecalienta mi palma y mi mente corre sin freno, me pregunto, ¿quién es el otro Alex, y hasta dónde llegará este juego de sombras antes de destruirnos a todos? El sobre en mi mano latía con un peso implacable, como si al sostenerlo estrujara mi destino. Marcos respiró hondo, sus ojos fijos en mí, y sentí en su mirada la urgencia de un hermano mayor que no se rendiría. No lo pierdas, murmuró. Luego se giró y salió sin esperar respuesta, dejando la puerta abierta como un portal a lo desconocido. Me quedé solo con Laura y Raquel, que se habían acercado lentamente, conteniendo el miedo. Laura murmuró un lo siento roto, pero las palabras se ahogaron en la tensión. Raquel, con voz temblorosa, añadió, si él está usando tu identidad, puede ser más peligroso de lo que pensamos. Su advertencia encendió un fuego de pánico y curiosidad en mi pecho. Decidí que lo primero era entender qué contenía ese sobre. Me acerqué a la mesa y lo abrí con cuidado, temiendo romper un papel, una pista invaluable. Dentro, además de las fotografías, hallé un USB con una etiqueta escrita a mano, evidencia. Mi corazón se encogió. Con manos inseguras, lo conecté a mi laptop. La pantalla cobró vida y apareció una carpeta titulada Operación Espejo. El nombre solo encendió más preguntas. Dentro, había varios vídeos. Uno mostraba a alguien idéntico a mí, con mi ropa y mi voz, hablando por teléfono en un callejón oscuro. Otro vídeo, con resolución borrosa, captaba a esa misma figura entrando a mi apartamento, robando documentos y cartas. Hay un tercero que aún no abrí, y cada segundo que tardo me hiela la sangre. Laura se acercó y tomó asiento a mi lado. Debemos verlos, susurró. Raquel se inclinó también, como queriendo ayudar. La tensión creció a mi alrededor, pero una parte de mí se sintió viva, activada, la curiosidad del dolor y el instinto de supervivencia. Pulsé reproducir en el primer archivo. La voz en el vídeo sonó exactamente como la mía, un timbre grave, pausado, casi monótono.
Le hablaba a alguien que no aparecía en la toma, mencionando nombres de amigos, detalles de mi infancia, datos personales que solo yo conocía. Cada palabra me atravesaba. Jorge sabrá, mi madre siempre. Fue como escuchar mi propia confesión robada. Mi rostro se tornó pálido, la traición mutaba en algo más oscuro. De pronto, el vídeo cortó a una escena en la que mi doble sostenía una carta dirigida a mi jefe, amenazando con revelar información confidencial si no le pagaba cierta suma de dinero. Vi mi nombre escrito con mi caligrafía, o al menos, con una caligrafía perfecta imitación de la mía, y sentí que el piso se abría bajo mí. Era extorsión, alguien estaba usando mi identidad para destruir mi vida. La letra se fundió en mi mente como ácido. Laura soltó un sollozo, Raquel se tapó la boca. Yo apenas respiraba, mi cuerpo se había petrificado ante la evidencia irrefutable de un golpe maestro. El plan no era solo arruinar mi relación, sino mancillar mi reputación y obligarme a pagar un precio desconocido. Apagué la laptop de golpe, sintiendo un mareo de náusea y rabia. El silencio se hizo espeso. Me giré hacia las dos mujeres. Tenemos que encontrar a esa persona, exhalé con voz queda, pero firme. Y limpiar mi nombre antes de que sea demasiado tarde. Laura asintió, con los ojos rojos y un destello de resolución. Contaremos todo, mostraré estos vídeos si hace falta. No permitiré que te destruyan. Raquel, con voz baja, añadió, yo, te ayudaré. Puedo conseguir gente que sepa de cámaras de seguridad en la zona donde grabaron. Aquellas palabras, apenas un susurro, fueron el primer rayo de luz en medio de la tormenta. La casa, que horas antes era escenario de traiciones amorosas, ahora se transformaba en cuartel general improvisado. Un equipo de 3, un hombre y 2 mujeres rotas pero decididas, se preparaba para desentrañar un complot que superaba con creces los celos y los engaños. El reloj interno volvió a latir, esta vez marcando la cuenta regresiva hacia un enemigo invisible. Mientras planificábamos los siguientes pasos, un silencio solemne nos envolvió. Cada uno procesaba su miedo y su coraje de forma distinta, Laura limpiando sus lágrimas para mostrarse fuerte, Raquel organizando mentalmente contactos, yo respirando hondo, listo para enfrentar a ese otro yo que nos había empujado al abismo. Y así, con el primer plan trazado en la mesa del salón, arrancaba una guerra personal cuyo desenlace definiría no solo mi inocencia, sino el límite de cuánto dolor puede soportar un corazón humano antes de quebrarse para siempre. Desperté antes del amanecer, con la mente en ebullición como un volcán a punto de estallar. La noche anterior había sido un torbellino de revelaciones, y ahora mi cama se sentía pequeña, como el cráter de un viejo páramo. Cada músculo de mi cuerpo estaba en tensión, preparado para la batalla. Me levanté en silencio y me acerqué a la ventana. La calle dormía bajo un manto gris, pero yo no podía descansar. El peso del sobre, incluso vacío, parecía cargado de plomo en mi bolsillo. En la cocina, Laura encendió la cafetera sin mirarme. El ruido mecánico del filtro vertiendo agua era el único sonido que se atrevía a romper el silencio. Raquel llegó minutos después, con el ceño fruncido y los ojos enrojecidos. Había pasado la noche investigando en foros y revisando cámaras de seguridad de calles cercanas. Me entregó un cuaderno lleno de apuntes, horas, ubicaciones, cámaras potenciales que captaron nuestra figura y la de mi doble. Cada página era un mapa hacia lo desconocido. Leí en su cuaderno, cámara 24, esquina de Hidalgo y Madero, 9:05 de la noche. Cámara 37, Avenida Juárez, 9:10 de la noche. Testigo anónimo en taquería, vio a un hombre idéntico a ti frente al espejo. Todo apuntaba a un plan minucioso. Alguien había replicado no solo mi apariencia, sino también mis rutinas. Era como si un ladrón de identidad hubiera estudiado mi vida con la paciencia de un cirujano. Tenemos que ir ahí, dije con voz áspera, señalando la primera coordenada. Laura y Raquel asintieron. Nos dividimos las tareas, yo recolectaría comida y herramientas improvisadas, una linterna, una grabadora de voz. Laura se encargaría de vestirse con ropa similar a la mía de esa noche en el callejón, para no levantar sospechas, y Raquel coordinaría con un contacto que trabajaba en una tienda de conveniencia cercana, para que revisara las grabaciones y las guardara en un USB antes de que el sistema las borrara o sobreescribiera. Salimos antes de las 7, el aire frío de la madrugada quemando mis pulmones. Caminamos en fila india, Raquel al frente, con su teléfono encendido y la pantalla iluminando su rostro, yo en el centro, con la mano rozando el sobre que guardaba las fotos,
y Laura atrás, ajustándose la gorra que yo mismo le había prestado. La analogía de mi situación rondaba mi mente como un ave de rapiña. Me sentía como un viajero en un desierto, siguiendo huellas falsas, con la arena de la traición llenando mis botas. Al llegar a Hidalgo y Madero, la cámara 24 estaba en lo alto de un poste, apuntando al cruce más concurrido de la ciudad. Observé a través de los arbustos de un pequeño parque contiguo. Un guardia de seguridad dormía recargado contra la caseta, y la calle era apenas un hilo de luz amarillenta sobre el asfalto. Activé la linterna y apunté hacia la lente de la cámara. Un destello cegador, como si mi reflejo la reconociera, iluminó la noche. De pronto, el guardia madrugador alzó la cabeza. «¿Qué hacen ahí?», gritó, sobresaltado. Mi corazón se disparó. «Solo, estamos de paso», le respondí, poniendo cara de inocente. Él refunfuñó y volvió a recostarse. Sentí la tensión aflojándose un poco. «Tengo 5 minutos», murmuró sin bajar la guardia. Me acerqué al poste con Raquel, con manos firmes, le indiqué que grabara la lente mientras pasábamos. Grabamos el punto exacto que confirmaba la hora y el ángulo. Cuando terminamos, retrocedimos un paso y nos miramos. Era la primera victoria, una prueba tangible de que mi otro yo había estado allí. Pero aún faltaban otras cámaras, otras pistas. Al cruzar el cruce, mi mano rozó la grabadora de voz. La encendí y dejé que captara el murmullo de los autos, el ruido de la ciudad que seguía ajena a nuestro drama. En mi mente resonaba una frase de aquel libro de traiciones: la identidad es la cárcel más frágil. Caminamos hacia la siguiente coordenada, pero un ruido metálico detrás de nosotros me heló la sangre, el chirrido de una puerta oxidada. Nos volteamos, y a unos metros, una sombra delgada se movió entre los contenedores de basura. No era mi doble, su silueta era demasiado delgada, pero vestía una chaqueta oscura y una gorra. Sostenía algo en la mano, un objeto rectangular que brilló con el reflejo de una farola. Sin avisar, Raquel susurró: «Alguien nos sigue». Sentí el corazón latir con fuerza y supe que la noche apenas comenzaba. El desierto de mentiras se abría ante nosotros con un depredador acechando en las sombras. Y mientras nos adentrábamos en la oscuridad, supe que el enemigo estaba más cerca de lo que imaginábamos. La carrera por descubrir la verdad se convertía ahora en una persecución contra el tiempo, contra un rostro invisible que imitaba cada uno de mis pasos. Desperté con un sobresalto, empapado en sudor y con el teléfono vibrando contra la mesita de noche como un tambor de guerra. Al deslizar el pulgar, vi un mensaje de Raquel: «Revisa tu correo. Te envié algo urgente». Mi corazón se aceleró. Cada segundo contaba, y mi mente aún zumbaba con el eco de aquella sombra tras nosotros en el cruce. Me vestí en un suspiro y encendí la laptop. En la bandeja de entrada había un archivo comprimido titulado «Próximo objetivo SIP». Al extraerlo, surgieron 3 fotos y un vídeo. Las fotos mostraban mi coche, el mismo que uso a diario, aparcado frente a mi edificio, con un arañazo reciente en la puerta del copiloto y un mensaje escrito sobre la pintura con marcador rojo: «No confíes». El vídeo, apenas de 15 segundos, captaba a un hombre con mi mismo rostro, observando la fachada de mi casa a la luz de la madrugada. Lentamente alzó la cámara y me fisgó a través de la ventanilla. Sus ojos eran los míos, pero su expresión emanaba un placer sádico. Me sentí desangrar al darme cuenta de que él también me estudiaba con obsesión. Mi pecho se contrajo. «Esto ya no es solo extorsión», murmuré, y el nudo en la garganta me obligó a apoyar la mano en la mesa. El mensaje en la pintura era una amenaza directa a mi seguridad. En ese instante supe que el enemigo no solo jugaba con mi reputación, sino con mi vida. Laura irrumpe en la habitación con una expresión de alarma. «¿Viste eso?», preguntó, señalando la pantalla. No necesitábamos palabras. Juntos nos arrojamos a la calle, con Raquel siguiéndonos de cerca, llevando un maletín con equipo improvisado, un par de walkie-talkies, linternas y un cargador portátil. Decidimos cambiar el plan. Ya no bastaba con pruebas, teníamos que encontrar al impostor antes de que atacara de nuevo. «Voy a casa de Jorge», dije. Él trabajaba en reparaciones de autos y tenía cámaras en su taller. Si alguien manipuló mi coche, seguro encontró evidencia allí. Laura y Raquel asintieron y nos dividimos en 2 vehículos. Al llegar al taller, la puerta metálica se abrió lentamente. Jorge salió con el overol manchado de grasa, un destornillador en la oreja. Sus ojos se agrandaron al vernos. «¿Qué sucede?», exclamó. Le mostré las fotos y el vídeo.
Él tragó saliva y entró rápido al cuarto de vigilancia. En una pantalla vi imágenes grabadas durante las últimas 48 horas. El impostor, con mi rostro, entrando al taller y forzando mi coche, usando guantes negros para no dejar huellas. Luego empuñó el marcador y escribió las letras rojas, mirando la cámara como un actor siniestro. Cada uno de sus movimientos era tan mío, tan exacto, que casi sentí vergüenza al saber que yo era quien lo interpretaba. Jorge pausó la grabación en un momento clave. El impostor alzó la vista directo a la cámara, como si desafiara a quien lo mirara. Esto fue anoche, a las 2 de la mañana, dijo mi amigo, y su voz sonó como un martillazo. Tu doble quería sacarte de escena, Alex. Esto es guerra personal. Mi mente giró. ¿Y si no se detiene aquí? ¿Y si me usa para algo peor? Jorge negó con firmeza. ¿Has pensado en ir a la policía? Yo apreté los dientes. La idea me quemaba. Si denunciaba a alguien que parecía yo, ¿quedarían dudas sobre mi propia identidad? El sistema podría confundirnos, y terminaría atrapado en más líos. Respiré hondo y respondí. Por ahora, necesitamos saber quién está atrás de esto. En ese momento mi walkie-talkie chilló con la voz de Raquel. Laura y yo encontramos algo, vengan rápido. Salimos disparados del taller con Jorge en nuestro coche, siguiendo las instrucciones de Raquel. Nos llevaron a un callejón estrecho, iluminado solo por la luz intermitente de un farol. Allí, en el suelo, había un sobre blanco con nuestro logo manuscrito, el mismo que usaba mi operación espejo, y un solo papel en su interior, un mapa de la ciudad marcado con 3 cruces rojas, el parque donde vimos la sombra, el cruce de Hidalgo y Madero y un tercer punto, el puente peatonal sobre el río. Junto al mapa, un mensaje lacónico, tu próxima cita, 10 de la noche. El cronómetro interno de mi nerviosismo se activó, quedaban menos de 2 horas. El puente era un trayecto solitario, con pocos transeúntes en la noche. Sabía que el impostor quería un cara a cara o, peor aún, planeaba tenderme una trampa con testigos ausentes. Mis manos temblaban, pero debía mantener la cabeza fría. Volví la vista hacia Laura y Raquel. Me sorprendió el fuego en sus pupilas, miedo, sí, pero también determinación. Éramos un equipo forjado en el dolor, dispuestos a enfrentar al monstruo que llevaba mi cara. Me giré hacia Jorge. ¿Te unes?, le pregunté. Él asintió sin dudar. Soy tu hermano de batalla, Alex. Vamos a cazarlos. El reloj marcaba las 9. Teníamos apenas 1 hora para prepararnos. Revisé el cargador del celular, aseguré mi chaqueta con múltiples bolsillos para guardar evidencias, y encendí la grabadora de voz para documentar todo. Este encuentro sería la prueba definitiva de quién era el impostor, y de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para vencer. Mientras nos encaminábamos al puente, me imaginé el momento, 2 sombras idénticas, frente a frente, luchando por definir quién era el verdadero Alex. El viento húmedo del río me golpeó el rostro, trayendo el olor a agua y concreto. Un escalofrío recorrió mi nuca. Era la antesala de la confrontación final. Y en esa caminata silenciosa, con el pulso retumbando en mis oídos, supe que la batalla que se avecinaba no solo decidiría mi destino, sino revelaría la verdad más oscura sobre cuántas vidas puede destruir un solo rostro duplicado. El puente se alzó ante nosotros como una frontera entre 2 mundos. Abajo, el río corría impasible. Arriba, el pavimento vibraba bajo cada paso. Eran las 9:50 y el aire nocturno estaba cargado de una tensión eléctrica. Laura caminaba delante, con pasos firmes y la luz de su linterna danzando sobre el asfalto. Raquel seguía de cerca, sujetando el USB con las grabaciones. Jorge y yo íbamos al frente, hombro con hombro, listos para enfrentar a quien se atreviera a retarme la identidad. Al llegar al centro del puente, mi linterna iluminó la silueta indecisa de un hombre apoyado en la barandilla, con la mirada fija en el río. Su espalda recta, la chaqueta oscura y la gorra ligeramente ladeada me resultaron extrañamente familiares. El silencio nos envolvió, solo el murmullo del agua acompañaba nuestros pasos. Sentí el corazón golpeando mis costillas como un tambor de guerra. Ya estamos aquí, dije sin mover los labios. El hombre giró despacio. Cuando la luz de mi linterna se posó en su rostro, experimenté un vértigo. Aquellos ojos, mis ojos, me abrasaban con una mezcla de burla y desafío. Era mi doble, pero con una expresión cargada de una confianza perversa. No había duda, era él. Di un paso al frente y mis aliados se colocaron a mi alrededor en semicírculo, como una fortaleza humana.
¿Por qué?, exigí, la voz rasposa. ¿Quién eres y quién te contrató para destruir mi vida? El impostor inclinó la cabeza, como si estudiara la escena antes de hablar. ¿De verdad quieres saberlo?, preguntó con mi misma cadencia. He oído tus confesiones, tus secretos, todo lo que pensabas que estaba a salvo en la penumbra de tu mente. Su familiaridad me revolvió el estómago. Pronunciaba detalles íntimos que jamás compartí con nadie. Respiré hondo, sosteniendo la grabadora de voz en alto. Habla, todo queda grabado. Un destello de orgullo mortal brilló en sus ojos. Muy bien. Mi nombre es, ya no importa. Yo soy la sombra que tuviste miedo de enfrentar, la parte de ti que callas, que tus temores alimentan, que tu inseguridad engorda en la oscuridad. Un estremecimiento recorrió mi espina. ¿Qué estaba diciendo? Cerré los puños. No eres yo. Solo un cobarde operando desde el anonimato. Él sonrió con desdén. Me ves como un impostor, pero yo soy la consecuencia de cada vez que dudaste de ti mismo, cada vez que no enfrentaste el dolor de tu infancia, cada vez que preferiste la mentira a la verdad. Soy tu propia creación, Alex. Sentí que el puente se inclinaba bajo mis pies. La acusación caló hondo. Él era solo un actor. ¿O acaso mi culpa y mis sombras habían cobrado cuerpo para atormentarme? No tuve tiempo de responder. En un movimiento relámpago, el impostor alzó el brazo y arrojó un sobre al suelo. Era la tarjeta con su propia dirección, un edificio viejo en el centro de la ciudad. Ahí nos veremos de nuevo, susurró. Si quieres entender quién soy, ven a buscarme. Antes de que pudiera reaccionar, se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad al otro extremo del puente. El eco de sus pasos resonó como un ultimátum. Me quedé helado, con el aire cortado, mientras Jorge me ponía una mano en el hombro. Laura y Raquel iluminaron el asfalto. El sobre estaba allí, arrugado, invitándonos a seguir la caza. Respiré hondo, obligándome a recuperar la compostura. Esto no termina aquí, dije. Vamos juntos. No permitiré que mi propia sombra me destruya. Raquel conectó el USB a mi teléfono y repasó las grabaciones. Las voces de mi impostor, mis palabras íntimas retorcidas para incomodarme, testimonios de mi interior expuesto sin piedad, eran la herramienta que usaba para desequilibrarme. Jorge cerró el sobre y asintió. Mañana, al alba, iremos a esa dirección. Descubriremos quién te contrató, o qué parte tuya te traiciona. Este es el fin de la cuenta regresiva. Bajamos del puente con la determinación intacta, conscientes de que la línea entre la razón y la locura se desdibujaba. Traté de memorizar cada rostro de mi equipo improvisado. Laura, con su mirada de fuego. Raquel, firme pese al miedo. Jorge, incansable como un guardián. En mis manos llevaba el sobre con el siguiente paso, y en mi pecho, la certeza de que la sombra que me acechaba era más que un enemigo externo. Era la parte más vulnerable de mí mismo. Mientras nos alejábamos, sentí el viento gélido azotar mi cara. Tenía el corazón latiendo al límite, consciente de que aquella noche marcaba no solo el final de un juego de identidades, sino el inicio de la verdadera batalla por mi alma. Y en lo profundo de mi mente, una pregunta retumbó sin silencio. ¿Seré capaz de unir mis fragmentos y exponer la verdad antes de que la sombra me consuma por completo? La respuesta estaba en el sobre arrugado, en la dirección que pronto descubriríamos y en el coraje que aún no sabía si me quedaba.